Muy buenos días. De nuevo Juan Guillermo Guerrero. Recuerda que tú estás en mí y yo estoy en ti. Y necesitamos del uno para el otro. Por lo tanto, estamos en comunicación. Seguimos con esas habilidades de atención verbal. Y hasta ahora nuestro interés por el proceso de escuchar no ha incluido palabras. Estábamos en otras ocasiones comentando sobre la expresión corporal, la gestualidad, la atención, entre otras, que nos dan una información y nosotros la ignoramos. Qué manera tan interesante de empezar el tema de volver a aprender a escuchar. Y en muchos casos la atención no verbal tiene una importancia primordial. No obstante, la escucha verbal también es importante. En esta videoconferencia vamos a tratar más a fondo el lenguaje en sí y empezaremos a descubrir que las palabras que emplea la gente y la manera en que las usa transmiten mucha más información de lo que nunca has percibido. Entonces hay un metamodelo y la programación neurolingüística proporciona un modelo excelente de lenguaje llamado el metamodelo. Y puede ayudarte a dar más significado y sentido de las palabras que dice la gente. Puede hacerte prestar más atención a las suposiciones inconscientes de una persona, sus creencias y limitaciones percibidas. Y puede ayudarte a obtener una idea más clara de cómo una persona percibe el mundo. Entonces el metamodelo se inspiró en gran parte en un modelo formal del campo de la lingüística transformacional y original. Se desarrolló para utilizarlo en terapias, donde las habilidades de comunicación son muy importantes. Los dos primeros libros que se escribieron sobre programación neurolingüística son de Richard Bandler y John Grinder, e introducían y describían el metamodelo con todo detalle. Recuerden que uno era neurolingüística, como el uno era lingüista y el otro era psicólogo. Y aún continúan siendo excelentes libros hoy en día, y se los escribieron como en el 70, o en la década de los 70. Y son excelentes libros de referencia para un estudio minucioso de trabajo. En un principio el metamodelo se ideó como instrumento de inducción y se empleaba para recoger información con rapidez. Se cuenta que era tan poderoso y llegaba tan lejos que el FBI se planteó en algún momento emplear este procedimiento en los interrogatorios. Esto podría darte una indicación de lo minucioso que es el proceso. Si se emplea de la forma adecuada y respetando a los demás, el metamodelo puede constituir la base de una habilidad de atención verbal excepcional. Mi presentación del metamodelo no es en absoluto tan exhaustiva como el trabajo original de los autores, y tampoco se centra en la formación de psicólogos. Pues para ello te remitiría a las obras originales. He preferido simplificar la información e incluir las partes que encuentro más valiosas. Entonces el metamodelo se refiere a las palabras habladas como estructura superficial y a los pensamientos más complejos y más completos que existen tras las palabras como estructura profunda.
A menudo existe una enorme diferencia entre la estructura superficial y la estructura profunda, y el metamodelo codifica los procesos mediante los cuales estas diferencias tienen lugar. Por ejemplo, una madre puede decir a su hijo la frase: deberías limpiarte los dientes cada día, puesto que una frase hablada se trata de la estructura superficial. Si examinamos la frase más a fondo, verás que la frase deja de ofrecer cierta información. Por ejemplo, no manifiesta quién creó las expectativas de que los dientes deberían limpiarse cada día. ¿Fue la madre? ¿El dentista? ¿La Asociación Dental Americana? ¿Quién? ¿Una tradición cultural? Entonces, al plantear a la madre la pregunta, según quién debería cepillarse los dientes cada día, el hijo tendría la oportunidad de obtener la información completa. Y también hay otros elementos de información que la estructura superficial no expresa completamente. ¿Qué proceso específico está describiendo cuando dice, cepíllate los dientes? Hay muchas maneras de cepillarse los dientes y ella probablemente tiene criterios específicos en mente. ¿Qué idea específica tiene sobre cada día? ¿Debe ser a la misma hora? ¿Cuántas veces al día? El metamodelo presupone que la frase de la madre está respaldada por un pensamiento completo, en el cual está disponible toda la información. Se supone. La representación lingüística completa de la que deriva la estructura superficial se denomina estructura profunda. Y los procesos universales mediante los cuales la gente pasa de la estructura profunda a la estructura superficial se clasifican en supresiones, distorsiones y generalizaciones. Son partes necesarias de la comunicación. Si expresaras siempre cada pensamiento de manera completa, dedicarías una cantidad tremenda de tiempo a hablar cuando en realidad no sería necesario ni útil. La terminología legal es un ejemplo de lenguaje que, aunque intenta reducir el número de supresiones, distorsiones y generalizaciones, es tan engañosa y tan engorrosa que incluso un simple documento ocupa muchas páginas de letras pequeñas. Cada patrón del metamodelo puede presentarse con una respuesta completamente que se usa para recoger más información o para dirigir una línea de preguntas. En el caso de las supresiones, las respuestas están orientadas a ayudar a la recuperación de la información suprimida. Con las distorsiones, las respuestas están encaminadas a poner en tela de juicio o en evidencia la información distorsionada. Con las generalizaciones, las respuestas tienden también en este caso a poner en tela de juicio o en evidencia las suposiciones generalizadas. En muchos casos, las respuestas son muy relevantes y aportan información que es importante para el proceso de comunicación. Muchos estudiantes de programación neurolingüística pueden dar testimonio de que el empleo impropio o excesivo de las preguntas del metamodelo pueden representar un problema real, y una de las maneras más rápidas de alejar a alguien y provocar disgusto e irritabilidad puede ser el uso erróneo de las técnicas de preguntas del metamodelo. Durante el proceso de aprendizaje del metamodelo por parte de los estudiantes de programación neurolingüística, pues muchos de ellos han sido calificados como metamonstruosos por el uso insincero, penetrante y poco considerado de esta técnica. Por este motivo y por los motivos generales de respeto y por la noción gana-gana, debo hacer hincapié en que las estrategias del metamodelo deben usarse únicamente cuando existe una fuerte sintonía y cuando tienen en mente verdaderas buenas intenciones, gana-gana. Cuando llegamos a algunos de los patrones lingüísticos en una audioconferencia posterior,
pues aprenderemos a suavizar las respuestas del metamodelo y a emplearlas con gracia y elegancia. Los procesos de depresión, distorsión y generalización son tan naturales y necesarios para nosotros que no podemos evitarlos de forma realista. Hay veces, no obstante, en las que estos procesos crean problemas, sobre todo en forma de limitaciones falsamente impuestas. Entonces, consideramos la frase siguiente pronunciada por un amigo ficticio y lo podemos llamar Luis. Y él dice en una frase número 1, no me ascenderán hasta que quede un puesto vacante. Si aceptas esta frase por su valor nominal, parece que el futuro de Luis pues depende de determinados cambios dentro de la organización. Si no quedan puestos vacantes, no hay posibilidad de ascenso. Y esto es una limitación. Ahora plantéate esta frase reconocida y poco afortunada. La frase 2. Alguien decidió que alguien o algo impide que Luis ascienda hasta que alguien de alguna manera deje vacante algún puesto de trabajo. Aunque lo más probable es que nunca oigas una frase así, se trata cualitativamente de la misma frase que la 1, pero con la frase número 2 podrías plantearte hacer algunas preguntas pertinentes. ¿Quiénes son esos alguien? ¿Qué son estos algo? ¿Son creíbles? ¿Tienen alguna autoridad o poder para determinar esto? ¿Saben de qué están hablando? ¿Cuál es la fuente de esta información? ¿Se lo ha oído decir a Luisa o al presidente de la empresa o a la recepcionista? ¿Qué lleva a Luis a creer que esta persona está bien informada y que además dice la verdad? ¿Quién es este alguien o qué es este algo que impide el ascenso? ¿Tiene autoridad de poder esa persona o cosa para evitarlo? ¿Quién puede proporcionar a Luis ese ascenso? ¿Es la misma persona que podría evitar la promoción o es otra persona? ¿Quién puede crear una vacante laboral? ¿Puede Luis crear una vacante? Si no, ¿qué le impide hacerlo? ¿Cómo se puede crear una vacante laboral? ¿Se pueden crear un nuevo trabajo? ¿Puede ampliarse un departamento? ¿Puede el jefe o el gerente de Luis tomar simplemente la decisión de crear un nuevo puesto de trabajo? ¿Qué tipo de trabajo debe estar para estar vacante? Y hay un montón de preguntas que plantearse como reacción sencilla a la única frase. No pueden ascenderme hasta que haya un puesto vacante. Aún así, la respuesta a cualquiera de estas preguntas podría indicar que la limitación de Luis no es de ningún modo una limitación. Tal vez descubras que Luis en realidad no está limitado en absoluto por la organización. Más bien se encuentra limitado por sus creencias sobre la organización. También podríamos descubrir que Luis no comprende las verdaderas necesidades y procesos de la organización, y tampoco comprende quién hace que en realidad tenga lugar estos procesos. Tal vez incluso puedas ayudar a Luis a analizar estas limitaciones percibidas, y tal vez él se percate de que dispone de más opciones de las que creía, o tal vez incluso podría descubrir que hay cosas que puede hacer en la actualidad para ayudarse a sí mismo a conseguir el ascenso independientemente de que quede un puesto vacante o no. La gente reprime por rutina su potencial con falsas limitaciones y esas falsas limitaciones se expresan de forma rutinaria en sus patrones de lenguaje. Cuando Luis dice una frase como no puedo conseguir un ascenso hasta que haya una vacante laboral, está diciendo mucho más de que tan solo lo que significan las palabras.
Si escuchas con eficacia, oirás algo más que solo las palabras. Oirás el proceso detrás de las palabras. Luis cree que el ascenso es imposible, a menos que exista una vacante. Luis cree que su ascenso depende de alguien más en vez de tomar él mismo la responsabilidad en el proceso. Estas limitaciones percibidas quedan expresadas explícitamente en la estructura de la frase de Luis. Puedes aprender a oír también estas expresiones implícitas, pero para eso tenemos que ejercitarnos y hacer mucho de análisis de la fraseología. Una vez que comprendas los procesos específicos del metamodelo, puedes transformar fácilmente una frase. Por ejemplo, la número 1. La puedes transformar en una frase número 2. Y esa torpeza empezará a tener sentido para ti. Puedes identificar las limitaciones inherentes en la frase número 1 e investigar las demás opciones implícitas en la frase número 2. Y puedes determinar con precisión los procesos críticos y dirigir tu atención hacia ellos. La PNL, y en concreto el metamodelo, presta más atención a los procesos de la conducta humana que al contenido específico del comportamiento humano. Si Luis se siente limitado, podrás centrarte en el contenido de su situación. Podrías hablar sobre las cuestiones específicas referentes a esta norma, como a quién se aplica la norma, los términos empleados en la norma, las condiciones de la norma, cuánto tiempo estará en vigor esta norma y así sucesivamente. No obstante, esto implicará la aceptación de la premisa de que la norma es algo que está limitado o limitando a Luis. Si por el contrario optas por ocuparte del proceso, entonces considerarás el proceso por el cual Luis se siente limitado y le ayudarás a descubrir más opciones. Tal vez llegues a darte cuenta de que Luis está distorsionando y generalizando lo que sucede en el mundo y que en realidad no hay más limitaciones que las que el propio Luis crea. Al dirigir la atención a este proceso, puedes ayudar a Luis a comprender que cuenta con más oportunidades de las que piensa. Y es más, cuando el proceso no deseado queda en evidencia, Luis podría percatarse de que ha estado usando ese proceso también en otras situaciones y podría descubrir más oportunidades en muchas parcelas de su vida. Cuando se escucha el metamodelo, este se emplea para extraer información, pero la información no siempre se presenta como hechos y cifras en el contenido. También se presenta como maneras en las que la gente da sentido al mundo, que son los procesos. Y los procesos que hay detrás de las palabras a menudo son mucho más importantes que las palabras específicas. A medida que avances, te maravillarás de las muchas cosas que dices y la gente sin decirlas en realidad. Te asombrarás de cómo una frase sencilla puede incluir mensajes múltiples y completos. Y también te entusiasmará, ya que no se aprende cada día algo nuevo sobre cosas que hemos estado haciendo de forma natural durante toda nuestra vida. Entonces, por ejemplo, las preposiciones, que uno las utiliza a diario, supone antes de conocer la verdad. Entonces, ¿alguna vez has pasado por la experiencia de hablar con otras personas, oír sus palabras y saber que el lenguaje era otro? Tal vez te estaban tomando el pelo, pero tú no estabas seguro de cómo, o posiblemente estaban intentando complicar las cosas de alguna manera, pero no era más que un proceso, era un presentimiento, o simplemente hacían sentir muy bien, pero no estaban seguros de lo que decían para conseguirlo. La mayoría de la gente sabe por intuición que el lenguaje humano comunica mensajes sin palabras. Sabe que una frase incluye más significado que el que implican las palabras. Sabe que las palabras lógicas, semánticas,
no transmiten todo el significado de la frase, incluso cuando se elimina toda la comunicación corporal y tonal. Se está transmitiendo todavía más información que simples palabras. Tal vez no estés acostumbrado a reflexionar sobre eso. El significado añadido a menudo llega a través de los procesos sutiles, pero potentes de las presuposiciones. Las presuposiciones se enseñan a veces por separado del metamodelo y en ocasiones se presentan como parte del modelo, como una forma de distorsión. Yo prefiero presentar las presuposiciones como un patrón general que configura una descripción más amplia de los patrones del metamodelo. En esta audioconferencia me refiero a las presuposiciones con esta aplicación más amplia, como uno de los fundamentos implícitos del lenguaje. Al pensar en ello de esta manera, pues cada patrón lingüístico del metamodelo puede considerarse un tipo especial de presuposición. Por lo tanto, ¿qué es una presuposición? Pues es una palabra relativamente poco común para una idea relativamente común. Las palabras conjetura y suposición son términos comunes para la misma idea. Según el diccionario de la Real Academia, presuposición es suposición previa, antes de. Algo que se da por sentado de antemano. En términos sencillos, las presuposiciones son las cosas que tu lenguaje da por supuesto y sobreentiende sin manifestar específicamente. Son los pensamientos no manifiestos representados por los términos del lenguaje. Por ejemplo, pues consideremos esta frase. Gracias por tomar en consideración mi propuesta. Superficialmente esta frase sencilla dice tan solo gracias, pero hay tres presuposiciones claves implícitas en ella. Presuposición número 1. Existe una propuesta. Presuposición número 2. La propuesta pertenece a quien ha pronunciado la frase, mi propuesta. Presuposición 3. La persona que escucha ha considerado o considera esta propuesta. Ninguna de estas tres presuposiciones se manifiesta de forma específica. La frase no decía expresión alternativa, poco afortunada. Esta carta contiene una propuesta. Esa propuesta me pertenece. Le pido que la considere. Si la considera, me sentiré muy agradecido con usted. Eso nunca lo dijo. Pero sí se presupone implícitamente que eso incluye o está incluido en la frase. Las presuposiciones transmiten un significado sin manifestarlo abiertamente. En el lenguaje natural, las preposiciones son resultado de la simplificación y la conveniencia y se hacen de manera inconsciente. Pocas personas tienen la formación lingüística para ser conscientes de las presuposiciones que hacen, y mucho menos del interés por hacerlo. Por ejemplo, cada vez que digo algo sobre mi trabajo, estoy presuponiendo que para empezar tengo un trabajo. De otra manera, la frase no tendría ningún sentido. Si tuviera que decir específicamente, tengo un trabajo, cada vez que me refiero a él, el proceso hablado sería mucho más tedioso y difícil. El que las presuposiciones impliquen cosas categóricas, precisas, puede ser una manera muy útil, muy práctica de hablar con eficacia. Sin embargo, cuando las presuposiciones implican cosas poco concretas y limitaciones falsamente impuestas, es cuando empieza a plantearse problemas. Escuchar con eficacia te exige un aspecto de suma importancia, que es el reconocer las presuposiciones en la comunicación ordinaria. Puedes conseguirlo muy bien en una combinación de práctica o una mayor conciencia lingüística. Para ayudarte en este proceso de reconocimiento, pues haré referencia a una amplia variedad de presuposiciones a lo largo de lo que queda de la conferencia.
Existe una amplia gama de situaciones en las que las presuposiciones surgen de manera natural. Entonces enumeraremos 29 en un aprendiz, cada una de las cuales está claramente diferenciada de la otra. Y no obstante, más que empantanarte en estos detalles intrincados, prefiero filtrar y simplificar la información y permitirte ver muchos ejemplos. Es más, oír muchos ejemplos. Y es una manera excelente de aprender la fuerte impulsora y la fuerza de esta información y de disfrutar a la vez del proceso. Una vez compruebes algunos ejemplos de preposiciones identificadas y descritas a través del lenguaje verbal, de manera muy específica, pues empezarás a ser capaz de advertirlas en las conversaciones cotidianas. La importancia de las presuposiciones pues reside en su utilidad. Son un mecanismo mediante el cual la gente dice cosas sin verbalizarlas. Y aquí dos frases sencillas con las explicaciones correspondientes que hacen hincapié en algunas de las cosas que se presuponen. Vamos con el ejemplo número 1. Mi éxito se ha debido primordialmente a mi gran integridad. Repitamos, mi éxito se ha debido primordialmente a mi gran integridad. Las presuposiciones. Mi éxito presupone que existe un éxito y que yo disfruto de él. Éxito presupone que estoy teniendo éxito en algo. Presupone que este éxito se ha producido durante un periodo de tiempo. Primordialmente, pues presupone que al menos hay un motivo más que ha facilitado el éxito aparte de la integridad. Debido a, pues presupone que hay una relación causa-efecto entre la gran integridad y mi éxito. Y mi gran integridad presupone que soy muy íntegro. Las metapresuposiciones, pues tengo suficiente información para determinar por qué tengo éxito. Tengo suficiente información para determinar que tengo éxito. Tengo suficiente información para determinar que soy muy íntegro. Y tengo suficiente información como para determinar que esta relación causa-efecto es aplicable. Eso se da en la medida en que nos observemos. Vamos con un ejemplo 2. No podemos tener una relación verdadera sin que haya un sentido puro de confianza el uno en el otro. Vamos con las presuposiciones. No podemos. Presupone que existen posibilidades e imposibilidades asociadas a tener una verdadera relación. Vamos con tener. Presupone que una verdadera relación es algo que se puede poseer. Relaciones verdaderas. Presupone que hay relaciones que no son verdaderas. Relación. Presupone que nosotros disponemos del potencial para relacionarnos de alguna manera con otros. No podemos. Sin presupone una relación causa-efecto entre un sentido puro de confianza y la verdadera relación. No la hay. Que haya. Presupone que se requiere que este sentido de confianza exista de manera constante, puro. Presupone que hay nociones de confianza diferente al puro. Sentido. Presupone que alguien está experimentando una experiencia sensorial. Confianza. Presupone que alguien confía en otro. Un sentido puro de confianza. Pues presupone que existe tal cosa. Vámonos ahora con las metapresuposiciones.
La persona que habla dispone de información suficiente para determinar qué se requiere para tener una relación verdadera. La persona que habla dispone de suficiente información para identificar una relación verdadera. La persona que habla dispone de suficiente información para determinar la aplicabilidad de la relación causa-efecto entre la relación y la confianza. La persona que habla está calificada para tomar esta determinación en nombre de la otra persona o personas incluidas en nosotros. Es asombroso lo mucho que expresamos y que en realidad no decimos. Nuestras palabras comunican mucho más que su simple significado. En el análisis previo, hemos dicho y hemos hecho referencia tanto a las presuposiciones como a las metapresuposiciones. Metapresuposiciones es un término que se emplea para referirse a niveles más profundos del conocimiento. Está más allá de lo que la palabra está diciéndonos. Y ocupa un nivel diferente de abstracción e identifican algo acerca de la situación. He aquí una lista parcial de algunos otros tipos de presuposiciones. En esta ocasión, pues he mantenido el mínimo las explicaciones y centro la atención solo en las presuposiciones mencionadas. Sugiero que evites intentar memorizar las categorías y que te concentres en el proceso implícito común a cada tipo. Existencia. Tu fuerza consiste en presupone. No, existencia. Tu fuerza consiste en. Presupone que tienes una fuerza. Posibilidad. Convertirse en un ser inspirado es simplemente cuestión de. Presupone que es posible convertirse en un ser inspirado. Causa-efecto. Si escuchas atentamente esta audioconferencia, vas a presuponer que obtendrás un efecto al escucharlo, si estás atenta. Equivalencia compleja. Trabajar duro a diario significa que presupone que trabajar duro a diario tiene un significado equivalente, por ejemplo, que amas a tu familia. Reconocimiento. Tal vez no te des cuenta de qué. Presupone que lo que viene a continuación existe y es cierto. Oración subordinada de tiempo. Mientras estabas ocupado haciéndote rico, presupones que estabas ocupado haciéndote rico. Comparativa. Si estuvieras tan enfadado como, pues presupone que no estoy tan enfadado como la persona que va a describirse. Calificativa. Ser listo me hubiera permitido. Pues presupone que quien habla no es listo. O exclusivo. O hacemos mucho dinero o disponemos de mucho tiempo. Presupone que no podemos tener ambas cosas. O inclusivo. O convocas tú una reunión o la convoco yo. Presupone que se va a convocar una reunión. Tiempo. Cuando acabes de revisar tu propuesta, presupone que acabarás de revisar la propuesta de algún momento futuro. Pero, me gustaría encontrar un nuevo trabajo, pero presupone que algo impide a quien habla encontrar un nuevo trabajo. Entonces, además de estos tipos de presuposiciones, existen presuposiciones inherentes a otros patrones metamodelos.